Congresista Rubén Condori. Señor presidente, primero mi felicitación a la Comisión de Pueblos Andinos, de Comunidades Nativas, por esta iniciativa legal. Me parece positivo, sin embargo, permítame sugerirle algunas cosas. El derecho de propiedad indígena, el derecho de propiedad nativo ha sido de una u otra forma históricamente vulnerado. Los nativos, los indígenas hemos sido atropellados justamente por un nuevo sistema de propiedad. En una revisión del sistema de propiedad en el centro Bartolomé de las Casas en el Cusco, había encontrado un defecto grave, por ejemplo, en el sistema de propiedad. Los antiguos títulos de propiedad de gamonales decían más o menos lo siguiente: el límite de tal propiedad es de tal cerro a tal cerro, de tal río a tal río. Y justamente el hacendado lo que hacía en sus leguleyadas, hacía justamente cambiarle el nombre al río, le cambiaba el nombre al cerro, y de esa forma se apropiaban de terrenos. Archivos históricos de propiedad desde el periodo incaico inclusive reclaman los pueblos indígenas. ¿Quién centraliza esa información? No lo va a hacer Agricultura con la calidad que lo podría hacer un ente especializado. En este caso, creo que sí, efectivamente compete al Ministerio de Cultura. Sin embargo, el sistema de propiedad nacional necesita diferenciarse. Por ejemplo, no es lo mismo tener archivo que registro. Hay un ente especializado en el caso del registro de la propiedad inmueble, y ese, de una u otra forma, reconozcámoslo o no, es la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. El asunto está de que Registros Públicos no debería considerar a las comunidades nativas, o las comunidades nativas no deberían considerarse como menores de edad. Yo creo que la superintendencia debería ser competente para tener ese registro también de las propiedades nativas, pero paralelamente a eso, otra información de carácter histórico, propiedades antiguas, etcétera, también debería estar en el Ministerio de Cultura. En ese sentido, me parece que el artículo 2 no debería de prácticamente quitarle la competencia a la superintendencia, sino hacer un registro tal vez doble, que no le quitaría mérito. El otro asunto es relativo al artículo 3. Dice acá que las autoridades y personas naturales o jurídicas tienen acceso directo al archivo. Un documento antiguo, vía acceso directo, que puede significar, yo entiendo, manipulación, por ejemplo, de un documento, es peligrosísimo por el tiempo pasado. Necesitamos ahí no un acceso directo, tal vez un acceso indirecto, en el sentido, por ejemplo, de fotocopias, en el sentido de digitalización, etcétera. Pero debería ser básicamente, ahí falta corregir algo. Bueno, esencialmente serían mis sugerencias, señor presidente. Muchas gracias y reitero mi felicitación a la comisión respectiva. Gracias. Muy bien, congresista Chávez. Sí, gracias, presidente. Yo no veo mayor objeción en este proyecto si es que se hace el énfasis, presidente, que lo único que se busca es crear un archivo que centralice información, pero de ninguna manera esto puede significar que se transfiera al Ministerio de Cultura la potestad que ahora está en manos de los gobiernos regionales y de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos para el reconocimiento, la demarcación, la titulación y la expedición de los títulos registrales respecto no solamente de la personería jurídica, sino también de la propiedad de las comunidades nativas. Esto, de acuerdo a lo que se señala en varias partes del dictamen, va a tener nada más y nada menos que un carácter de centralización de la información que ha sido producida y seguirá siendo producida en base a sus competencias por otros entes públicos.
Que quede eso muy claro, señor presidente, y por lo tanto yo sugiero agregar un artículo 3º que diga, bajo el título de procedimientos de reconocimiento, demarcación y titulación de comunidades nativas, del territorio de las comunidades nativas y de las competencias de la SUNAR. Lo dispuesto en la presente ley en modo alguno afecta la competencia que los gobiernos regionales y la Superintendencia Nacional de Registros Públicos tienen de acuerdo a ley en materia de reconocimiento, demarcación territorial, titulación de las comunidades nativas. Porque si no, presidente, el tema de las estadísticas, que entiendo es lo que es necesario, de la información gratuita y el acceso a esa información gratuita, quedaría absolutamente desvirtuado. No me imagino al Ministerio de Cultura, porque además su ley orgánica no lo prevé, haciendo la demarcación, el reconocimiento, la titulación, el registro de la propiedad de las comunidades nativas. Hay que seguir la especialización que tienen los entes públicos, presidente, y desde ese punto de vista y con esa aclaración no veo mayor inconveniente a que la información producida y por producirse en relación a las comunidades nativas sea materia de un archivo que esté en manos del Ministerio de Cultura y que se difunda para los efectos que se plantea en el proyecto de ley, presidente. Gracias. Muy bien, congresista Mávila. O Mavila, perdón. Mavila, gracias, señor presidente. Colegas de bancada, me van a disculpar ahora sí que haga una discreción antropológica y sociológica. En el siglo XIX se debatió, estimados colegas, la visión europeocéntrica del mundo. En concreto, eran los cultores supuestamente del conocimiento aquellos que pensaban que solo determinada raza, la europeocéntrica de cultura victoriana en la humanidad, era la que tenía derecho a los derechos fundamentales, y que pensaban que las personas de los pueblos primitivos y salvajes, conforme lo llamaban Garófalo y compañía, no eran personas o eran semipersonas. Yo no creo que esa sea la mentalidad contemporánea en nuestro país, y menos de la representación nacional. Porque el proyecto que se ha presentado muy bien, estimados colegas, lo que busca no es cambiar la naturaleza de las instituciones, al asunar su función registral, qué duda cabe, señor, y también al Ministerio de Cultura, a los gobiernos regionales, al Ministerio de Agricultura. Lo que se busca es concordar información a efectos de que la política de Estado tenga un piso de cemento informativo solvente para la definición de esas políticas públicas. Por ejemplo, colegas, hay diferencias pues culturales, y yo creo que con buen cuidado el proyecto ha respetado esas diferencias culturales. Por ejemplo, en materia de propiedad, Rousseau escribió en el célebre discurso para la Academia de Gijón que aquel que se atrevió a poner estacas y definir linderos y medidas perimétricas había cometido un grave daño a la humanidad. Sí, la cultura aborigen no tiene límites, pues, pero está en el proceso de ir fijando gradualmente esos límites. Y por eso a mí me parece muy claro en el proyecto cuando se habla de que el archivo unificado consolidará la información de las comunidades nativas inscritas y tituladas. O sea, ese archivo no se refiere a cualquier comunidad nativa, sino a la comunidad nativa inscrita y titulada. Yo hasta me preocuparía, ¿y qué pasa con las comunidades nativas no inscritas ni tituladas? Yo haría un registro, aunque fuere subsecuente, para ir incorporando información sobre esas comunidades. Aquí, estimados colegas, hay que avanzar. No nos cercenemos con una mirada céntrica urbana. Hay que, justamente para planificar una política de real equidad social y de articulación multinacional que haga que se trate, no como Chile hace unos meses trató a los aborígenes de la Amazonía, burlándose todavía de una visión idiosincrática propia nuestra, como si ellos no tuvieran mapuches.
Justamente para no imponer una mirada solo occidental y urbana, hay que tener por lo menos una información concordada de distintos registros que, ojo, no significa que se suplantan las funciones propias de cada registro. La SUNARP obviamente en materia de propiedad, el Ministerio de Cultura en las otras materias que le conciernen. Me pide un minuto el congresista, por favor, hermano Andrade, tú que eres tan gentil conmigo, que me has visitado cuando estaba enferma, es el colmo, es razones de edad ya de 60 años que a veces me olvido un nombre. Le concedo, señor, por su intermedio, un minuto que me pide el congresista Andrade. Congresista Andrade, tiene la interrupción. Gracias, congresista. Precisamente el Ministerio de Cultura, al cual se le está asignando esta carga, dice: nosotros tenemos reconocidas de 1.477 comunidades nativas, tenemos comunidades tituladas, que era su preocupación, 1.271. Faltan reconocer, o por titular, mejor dicho, 206 comunidades. Pero en las conclusiones que hace el Ministerio de Cultura al respecto de este proyecto de ley, dice: en base a lo expuesto en el presente informe, se considera que el proyecto de ley en materia de análisis no es conceptualmente viable, pues podría generarse más bien confusiones en los administrados e incluso superposición de funciones con las instituciones estatales que tienen a su cargo competencias para realizar el reconocimiento y titulación de las comunidades nativas. Lo que está diciendo aquí ya el Ministerio de Cultura, y con otras palabras, es: nos oponemos a esto porque no es concordante. O sea que estamos tratando una ley que ya tiene de nacimiento la oposición del mismo ministerio que la va a hacer. Por eso sugiero que se hagan unas coordinaciones mejor con el ministerio para poder tener esta ley que, si bien requieren una mejor información de todas las comunidades, pero que sea concordada con lo que va a pasar con el Ministerio de Cultura. Gracias, congresista Mavila. Continúa, congresista Mavila. Gracias, Andrade. A riesgo de revisar, señor, me alcanzan aquí un aporte, congresistas de la bancada de Gana Perú, que refieren que la opinión que acaba de citar usted se refiere a INDEPA, señor, que es un organismo autónomo y no precisamente al Ministerio de Cultura, a riesgo de corroborar. Pero en el hipotético negado, señor, de que el propio Ministerio de Cultura hubiera afirmado eso, solo revelaría, señor, a mi juicio, una incomprensión del Ministerio de Cultura de sus funciones de integración y de articulación del Estado multinacional que somos. Porque, señor, lo único que está facultando esta norma es una integración de información. ¿Para qué? Para mejor planificación de políticas públicas. Yo termino, señor, diciendo que en nuestro país la cultura jurídica y el indigenismo han hecho un tremendo aporte al conocimiento, señor, no solo de la cultura aborigen y de la cultura nativa, sino también de la cultura andina. Encinas, Balcarce, señor, para citar solo a dos pensadores ilustres de nuestra cultura, solo decían, señor, que hay que conocer más del Perú profundo para efecto, señor, de fijar mejor prioridades de política pública. Aquí no se está asignando ninguna función mayor, solo una descentralización de información para que sirva, señor, para la fijación de políticas públicas. Guardando distancia, señor, por ejemplo, en el terreno de la discapacidad, se está planteando la necesidad de hacer una encuesta nacional para ver la cantidad de personas discapacitadas con la finalidad, señor, y características. ¿Para qué? Para que se pueda fijar mejor una política pública. No hay que sentir temor, señor, del Perú profundo. Hay que avanzar en conocer mejor el Perú profundo para que las políticas verdaderas de equidad y de cohesión social tengan un asidero y un norte serio en el país. Gracias, señor. Congresista Pérez Tello. Presidente, muchas gracias. Sí, no, veo con mucha preocupación algunas inexactitudes, movidos sin duda todos por el ánimo de
superar 16 años de indiferencia entre nuestros pueblos indígenas. Y felicito, por supuesto, la iniciativa del congresista Nayab, que toma como referencia algunas iniciativas anteriores en periodos legislativos previos. Sin embargo, hay algunas precisiones que me parece importante realizar para que podamos todos buscar hacer un texto que, recogiendo la voluntad puesta de manifiesto en el proyecto inicial del congresista Nayab y la voluntad de la comisión, no duplique esfuerzos innecesarios y vayamos, por querer generar mejoras, que creo que es el espíritu de este Congreso, empeorar la situación de los pueblos indígenas. Alguna precisión respecto a INDEPA. Primero, fue autónomo, ya no lo es. INDEPA hoy pertenece al Ministerio de Agricultura, perdón, al Ministerio de Cultura. De hecho, uno de los grandes pedidos de todos los que hemos trabajado en la Comisión de Pueblos Indígenas es recuperar la autonomía de INDEPA, pero ya en este momento depende del Ministerio de Cultura. En ese sentido, mencionarles que hoy, actualmente, existen dos instituciones que hacen un trabajo similar al que ha planteado el congresista, al que se ha planteado en el proyecto final, porque no es el proyecto original. La primera es, sin duda, INDEPA, que en el artículo 4 de su ley de creación establece que entre sus funciones tiene que elaborar y mantener actualizada la estadística de pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos, basándose en los registros públicos y aquellos que se encuentren en proceso de reconocimiento. Es la primera obligación estatal que ya existe para INDEPA. Pero además, en la ley 29785, ley de derecho a la consulta previa, aprobada el año pasado en este Congreso y ya reglamentada con posterioridad al proyecto presentado por el congresista Nayab, lo que se crea en el artículo 20 es la base de datos oficial de pueblos indígenas originarios. Créese la base de datos oficial de los pueblos indígenas originarios y sus instituciones y organizaciones representativas, la que está a cargo del órgano técnico especializado en materia indígena del Poder Ejecutivo, es decir, del Ministerio de Cultura o del Viceministerio de Interculturalidad. Esta base de datos contiene cierta información, denominación oficial y autodenominación con la que los pueblos indígenas originarios se identifican, referencia geográfica y de acceso, información cultural y étnica relevante, mapa etnolingüístico con la determinación del hábitat de las regiones que los pueblos indígenas originarios ocupan, sistemas, normas de organización y estatuto aprobado, instituciones y organizaciones representativas. Por ello, presidente, yo considero que aun cuando el espíritu del proyecto recoge todo esto, en un momento en que además esto no era claro, hoy aprobar el texto como fue dictaminado en su momento oportuno sería generar una duplicidad de funciones que podría poner en riesgo lo que actualmente tenemos. Por otro lado, es importante resaltar que, si bien es cierto en el proyecto del congresista Nayab, que quiero rescatar, se mencionan dos cosas importantes, estas no son superadas con el proyecto actual. ¿Qué dice o cuál es el objetivo último del proyecto presentado por el congresista Nayab? Dice que no existe posibilidad de acceder a información confiable y que eso dificulta, sin duda lo hace, la titulación de las tierras de los pueblos indígenas. Efectivamente, el dato entregado por el congresista Fernando Andrade es cierto y fue proporcionado por INDEPA, es decir, hay un promedio de entre 200 y 300 comunidades que faltan titular. Lo que falta es dinero. Y hay un proyecto con un código SNIP presentado por COFOPRI en su momento para que por un costo de $50 millones se termine con la titulación pendiente. La confusión a la que traeríamos, que tendría como consecuencia este proyecto, tiene dos aristas que quiero poner en evidencia. La primera, el riesgo, porque no queda clara en la redacción, de que se entienda transferir como que SUNARP y los gobiernos regionales de agricultura se deslegitiman de proporcionar o de administrar la información que hoy administran, cuando SUNARP es la que tiene la expertise para hacerlo y el presupuesto, no así el Ministerio de Cultura. Es decir, el verbo transferir tendría que ser cambiado por almacenar o remitir. Si ustedes consideran que es necesario que haya más de un archivo sobre esa información, o en todo caso un archivo único, que tenga calidad más de almacenar información que aún no se ha convertido en título, que de tener la información titulada formal. En todo caso, si ese es el espíritu, con el riesgo de duplicar las funciones que hoy tiene INDEPA y que tiene el Ministerio a propósito de la ley de consulta, la redacción transferir es muy peligrosa para los pueblos indígenas y no es el espíritu de la norma propuesta por el congresista Nayab y tampoco fue el espíritu del proyecto que se recogió en su momento.
Por ello, presidente, yo considero que si se insiste en la aprobación de ese proyecto, en primer término se corrija el verbo transferir por un verbo en el cual se mantenga actualmente el registro de SUNARP, que es un registro con el expertise, con el conocimiento y con el presupuesto. Se mantengan los registros regionales que han permitido mayor movilización y lo que se haga es fortalecer las dependencias que existen en INDEPA y en este organismo del Ejecutivo especializado al que hace referencia el proyecto de la ley de consulta previa, para fortalecerlos y no para reemplazarlos, pudiendo con eso, en el ánimo de mejorar la situación de los pueblos, perjudicarla. Y hacer un llamado, presidente, a propósito de esta norma y el espíritu de la misma, a que se asignen los fondos necesarios para terminar con el proceso de titulación, que es la única garantía con esa demarcación y titulación de que puedan haber procesos de consulta previa que no solamente no retrasen la inversión, sino que la hagan más segura, más confiable a largo plazo. Esa es nuestra opinión, presidente, y espero que se tome no como una crítica al proyecto, que saludo, sino como el intento de contribuir con que nuestros pueblos indígenas tengan seguridad jurídica respecto de las tierras que poseen. Gracias, presidente. Congresista Bedoya, ya no, congresista Medina. Muchas gracias, presidente. En principio, para felicitar la iniciativa del congresista Nayab. Él, como poblador aguajú, amazónico, recoge las expectativas y también recoge la preocupación, por supuesto, de los hermanos nativos. En el dictamen que se trabajó en la legislatura pasada, no existe ninguna oposición del Archivo General de la Nación. Es más, está a favor. Perdón, dele tiempo. Lo que este dictamen pretende es crear un archivo para centralizar la información que está dispersa desde la tradición de la creación de las comunidades campesinas. Inicialmente estaba en el Ministerio de Agricultura, luego pasó al PET, a COFOPRI, y entonces ahora las direcciones regionales, y toda esa información se encuentra dispersa. ¿Qué es lo que se pretende con esto? Simple y llanamente crear un archivo que centralice toda esa información y que este archivo, con esta información centralizada, puede ser de utilidad ciudadana, de utilidad política para la política de Estado de nuestro país. Pero es más, existe INDEPA, por supuesto, pero solamente INDEPA existe como una unidad ejecutora, no existe institucionalmente así descabezada, no existe. Y existe en el Ministerio de Cultura el Viceministerio de Interculturalidad, que tiene que trabajar, tiene que chambear. En ese sentido, señor presidente, nosotros creemos de que este proyecto debe merecer el apoyo de la representación nacional, a efectos de que nuestros hermanos amazónicos puedan tener una mejor expectativa en su vida ciudadana. Muchas gracias. Muy bien, congresista Freddy Otárola. Presidente, unas previas aclaraciones. La Superintendencia Nacional de Registros Públicos y los registros públicos son un registro jurídico. Y los registros jurídicos en doctrina producen lo que se conoce como la publicidad de efecto. Lo que se pretende crear aquí es un registro administrativo que en doctrina se conoce como la publicidad noticia. Los registros públicos, al producir la publicidad de efecto, es el hecho de la publicidad consagrado en el artículo 2012 del Código Civil, tiene consecuencias jurídicas. Y este solo es un registro de control. No se le puede dar atributos de publicidad de efecto a una institución que solo puede dar publicidad noticia. Son entes distintos. La publicidad noticia, insisto, solamente es de control, para ver, para verificar, pero la publicidad registral es generadora de derechos. Ese es el primer tema, presidente. Por ende, no es posible transferir, como dice acá, los archivos de registros públicos, que son publicidad jurídica, a la publicidad administrativa que daría este organismo.
Lo que sí se podría hacer es, de alguna manera, comunicar, informar, pero no transferir, que de acuerdo a la Real Academia de la Lengua es llevar una cosa de un lugar a otro. Consiguientemente, yo creo que ese es el primer defecto de este proyecto. Los registros públicos tienen que mantener el control de la inscripción de la propiedad de las comunidades campesinas, como en efecto lo están haciendo, por mandato del Código Civil y por mandato de la Ley de Comunidades Campesinas y por mandato del Reglamento General de los Registros Públicos. Entonces, eso es lo primero que tiene que aclararse. Este proyecto es loable porque va a permitir que las comunidades tengan acceso directo a un ente que les informe sobre la situación de su titulación, pero solo les informe, sin valor de certificación registral. Consiguientemente, presidente, creo que un cuarto intermedio se puede precisar, se puede mejorar y se puede dejar de confundir instituciones que cumplen fines absolutamente distintos. Me pide una interrupción el congresista Belaúnde, presidente, por su intermedio. Congresista Belaúnde, tiene la interrupción. Gracias, congresista Otárola, por su gentileza. El problema es que si nosotros leemos con detenimiento el artículo primero de este proyecto, se dice: la presente ley tiene por objeto establecer el archivo unificado de inscripción y titulación. Me pregunto, ¿qué se quiere decir con titulación? Titulación relacionada con la personería jurídica de las comunidades nativas, o titulación relacionada con las propiedades, no digo territorio, porque el territorio es una cualidad del Estado, y en todo caso conforme al artículo 100, al convenio 169 de la OIT, y conforme también a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, solo se puede considerar como hábitat, no como soberanía. Entonces, hablamos de ¿qué titulación? ¿Titulación de personería o titulación de propiedad? Porque si se habla de titulación de propiedad, entonces se estaría ya invadiendo atribuciones de los registros públicos, que son los que dan noticia, notifican y señalan al público en general, a los ciudadanos en general, incluyendo los ciudadanos de las comunidades nativas, que evidentemente son tan ciudadanos como nosotros, tanto, pero no más, todos somos iguales ante la ley. Entonces, aquí hay, me parece, un principio de equivocación, y cuando las leyes se dan con un principio de equivocación, podemos tener en el futuro consecuencias de distorsión, y esas consecuencias de distorsión generalmente tienen como desenlace conflictos de toda índole. Dele tiempo para concluir. Muy importante, del territorio de la República del Perú, porque esto se refiere fundamentalmente a las comunidades nativas de la Amazonía, que implica un 50, 55% y quizás 60% del territorio de nuestra República. Muchas gracias, señor. Congresista Otárola, puede continuar. Sí, presidente, y si se le quisiese dar los efectos de los registros públicos consagrados fundamentalmente en el artículo 2012 del Código Civil y en todo el título preliminar del libro 9 del Código Civil, presidente, tendría que sujetarse ese ente también a esos dispositivos legales: publicidad, prioridad, prioridad excluyente, prioridad de rango, que están regulados en el título preliminar del libro 9. Entonces yo creo que hay que aclarar eso, pero también quiero aclararle al congresista Belaúnde que no solo la propiedad está inscrita en los registros públicos, no, sino también la personería jurídica. Y en el tema de la personería jurídica, los registros públicos son constitutivos, a diferencia que el tema de la propiedad, que son declarativos. La personería nace con la inscripción
Y tampoco es correcto lo que ha dicho, que la personería podría llevarse a este registro. Entonces, yo creo que el objetivo es bueno, tener un registro adicional al de los registros públicos que no cumpla con los alcances del artículo 2012 del Código Civil, que habla se presume sin admitirse prueba en contrario que todos tienen conocimiento del contenido de las inscripciones con los efectos jurídicos que esto genera, sino simplemente un registro que le permita a las comunidades administrativamente conocer inmediatamente la situación de la propiedad de todos ellos. Por eso yo creo que esto es bueno, pero hay que precisarlo, hay que mejorarlo y sobre todo hay que evitar confusiones. Gracias, presidente. Muy bien, antes de continuar, la presidencia saluda, expresa su felicitación por su onomástico al congresista Octavio Salazar Miranda, que no está por acá, que es el 20 de octubre. De igual manera al congresista William Monterola Abregó, que también es el 20 de octubre. Tiene la palabra el congresista Pampari. Muchas gracias, señor presidente. Uno de los temas fundamentales para poder establecer políticas en el país es contar con información. Y hay información que puede estar establecido formalmente en los registros, como el caso de los registros públicos y otras situaciones. Pero hay información que, como es el caso de las propiedades ancestrales, históricas que tiene la comunidad, que no están registradas y no están establecidas en ningún sitio. Esa información es importante tener para poder establecer y gestionar el país. Han habido problemas como el caso de Bagua y otras cosas porque simplemente no teníamos ninguna información ordenada. Una información dispersa no ayuda a gestionar políticas públicas. Es por eso que es importante el espíritu de esta ley. Que hay que hacer algunas precisiones, habrá que hacerlas, pero el espíritu de la ley me parece sumamente correcto. ¿Cómo es de que no es solamente las cuestiones formales que nos van a ayudar a entender? Registros públicos tendrán las propiedades formalizadas y tituladas, y las no tituladas no interesan para tomar decisiones. Eso también es necesario conocerlas. ¿Cuánto de territorio no está titulado? ¿Cuánto de territorio no está definido? ¿Cuánto de territorio tiene características ancestrales e históricas por parte de las comunidades? Ese es un tema que hay que establecerlo y hay que registrarlo. Hay información dispersa, no solamente hecha por las instituciones a las cuales se refiere, hay información dispersa por organismos de investigación relacionados a temas amazónicos. Esa información es importante para la toma de decisiones. No tener una información ordenada y sistematizada de lo que ocurre en nuestra Amazonía sería una irresponsabilidad. Es cerrar los ojos frente a una realidad y solamente ver el aspecto formal y totalmente establecido. No, hay que ver la realidad. La realidad es muy compleja. Hay elementos que todavía no están traducidos y no están trabajados. Y yo veo que hay ciertos temores cuando se habla de transferencia. No, de ningún momento he visto que es transferencia de competencias. Si fuera transferencia de competencias, ahí sí la cosa se nos puede parar los pelos. Estamos transfiriendo las competencias del registro público a un nuevo registro. Ahí sí la cosa es complicada. Es transferencia de información y si hay que suavizar el término, habrá que suavizar el término. En todo caso, yo creo que eso hay que declarar. Congresista Coa está pidiendo una interrupción, señor presidente. Congresista Coa, tiene la interrupción. Presidente, yo sugiero que un poco la serenidad, un poquito de cabeza fría, nos estamos queriendo ahogar en un vaso de agua. Y recomiendo que se tome en cuenta la opinión que está aquí en los documentos entregados del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, con siglas CAP, que declara que el proyecto de ley es favorable para la creación de un archivo central de inscripción y titulación de comunidades nativas automatizado y un registro electrónico, pero este debería estar descentralizado en las regiones, etcétera. Y lo dice claramente, como fue señalado anteriormente, señor presidente, de lo que se trata, que es de consolidar un archivo. Y un archivo no es otra cosa que administrar, organizar, conservar información y documentación. Si hay algún tipo de reparos en relación a la palabra de transferir o transferencia, bueno, pues simplemente
creo que podríamos referirnos a alguna analogía, derivarlas o trasladarlas. Gracias. Congresista Pari. Señor presidente, hay temas que a veces no son entendidos por lo que estamos muy lejos del mundo amazónico y el mundo andino. La relación de la tierra no es solamente una delimitación de un pedazo de territorio, es la relación de la tierra con su cultura, con su vivencia, con sus modos de producción, lo que hace con la tierra y desarrolla todo un elemento cultural y de vida. Esa información es importante. A veces no queremos entender que la tierra solamente es un hectareaje, y no es así. Es el uso que hace sobre esa tierra, la importancia y la vivencia que tiene el hombre andino y amazónico sobre esa tierra, y cómo inclusive le lleva hasta una mirada antropológica, y cuando habla de Santa Tierra Pachamama es porque está entendiendo eso. Está entendiendo que tiene una vinculación cultural con la tierra. Y son elementos que son fundamentales, y a veces creemos que el tema de la información del territorio es solamente, o de la tierra, es un asunto de hectareaje. Ese es un criterio totalmente occidentalizado. Es mucho más allá. Y la información y el entendimiento de cómo se gestiona la tierra también es importante. Importante tener, y cómo es que eso tiene que estar registrado, y así entender las lógicas de los comuneros, altoandinos y amazónicos para poder tomar decisiones. Y si no entendemos esa información, tomaremos malas decisiones, se presentarán conflictos por falsos entendimientos, y es por eso que es importante tener un sistema de información totalmente ordenado que nos ayude a tomar decisiones correctas en el país. Nada más, señor presidente. Congresista León. Sí, gracias. Presidente, de lo que se trata es que hasta el año 2006 hubo una agresiva política de titulación, no solo de tierras en general, sino de comunidades campesinas y de nativas. Y ahí el archivo de lo que faltaba titular, que en este caso son las reconocidas pero no tituladas, ha quedado sumamente disperso. Por eso es que nosotros vemos de buena manera la propuesta ahora de unificar, porque realmente hay mucha dispersión en estas casi 280 comunidades nativas que faltan titular. Y las que están tituladas, inclusive, tienen segundos actos que no han sido registrados o que también están por un saneamiento físico legal. En ese sentido, el hacer un archivo centralizado de carácter administrativo es válido y es bueno, porque centraliza toda esta información que tienen ahora los gobiernos regionales y que prácticamente lo han abandonado porque no están haciendo la titulación dentro de estas comunidades que, siendo reconocidas, están totalmente dispersas. Por eso es que, sin quitarle el mérito que lo jurídico, lo legal, está en manos de SUNAR, sí es bueno que exista un archivo centralizado que hoy lo tienen disperso, reitero, en cada uno de los gobiernos regionales. Por lo tanto, una interrupción me solicita el congresista Otárola. Congresista Otárola. Si lo tiene bien. Sí, presidente, en concordancia con lo que dice el congresista León, dejemos a los registros públicos que cumplan su fin de otorgar publicidad jurídica, y se puede crear un archivo centralizado administrativos para fines de informe netamente administrativos, haciendo algunas correcciones. Por ejemplo, el término transferir podría ser reemplazado por informar, o por otra palabra que pues no le quite competencia a los registros públicos. Entonces es cuestión de buscar la redacción final. Gracias, presidente. Congresista León, continúe. Gracias, presidente, y gracias al congresista que ha hecho de traductor. Ya no tengo más que decir. Muchas gracias. Muy bien, congresista Verónica Mendoza. Gracias, presidente. Primero que nada, presidente, quiero felicitar al congresista Eduardo Nayab por haber puesto en la agenda del Congreso este tema
que tan invisibilizado está tanto para el Ejecutivo como para el Legislativo. Hay que aclarar que la intención del congresista Nayab es evidentemente no afectar funciones de otros órganos, sino más bien permitir una centralización de información, un acopio de información que pueda facilitar el acceso a la misma por parte de las comunidades nativas. En ese sentido, creo que no hay mayor objeción. Mi preocupación, presidente, viene por algo que está establecido en el propio dictamen de la Comisión en la página 8. Y que se refiere a al hecho de que al ser esta una norma que afecta, en este caso entiendo positivamente, a los pueblos indígenas, esta tendría que ser consultada previamente con sus representantes, y así lo establece la página 8, haciendo referencia explícita al convenio 169 de la OIT y a la propia ley de consulta, que recuerdo establece en su articulado que todas las medidas administrativas y normativas que afecten derechos de pueblos indígenas deben ser previamente consultadas con estos. En ese sentido, presidente, consulto al presidente de la comisión y al autor del proyecto cómo es que podríamos subsanar este tema, considerando que, reitero, está en el propio dictamen de la comisión. Entonces, no sé si a lo mejor antes de la segunda votación se podría establecer un mecanismo de consulta con las organizaciones indígenas representativas de estas comunidades que están siendo objeto de este proyecto. Sobre esto mismo quiero señalar, presidente, que está pendiente de discusión por parte de este Pleno cómo el Congreso va a consultar las medidas legislativas que afecten a pueblos indígenas, mecanismo que aún no se ha establecido. Lo ha hecho el Poder Ejecutivo para las medidas administrativas y se está en un proceso de consolidación de los mecanismos de consulta, pero el Poder Legislativo está todavía faltando a este deber de consultar las medidas legislativas que afecten a pueblos indígenas. Y hay que mencionar que hay varios proyectos que han sido retenidos en la Comisión de Pueblos Indígenas, Ambiente y Ecología por falta de este mecanismo, que creo que debiera pronto ponerse a discusión tanto en la Comisión de Constitución como en la Comisión de Pueblos Indígenas, Ambiente y Ecología, para que se pueda dar curso a estas iniciativas sin mayor problema y podamos establecer un diálogo permanente con las organizaciones indígenas. Por eso, presidente, saludando esta iniciativa, pongo a consideración del presidente de la comisión y del autor de la misma que se considere esto para que se vea en qué momento se podría hacer esta consulta con las organizaciones indígenas. Gracias, presidente. Muy bien. Concluido el debate. Finalmente tiene el uso de la palabra el señor Nayab Quinín. Congresista Nayab, antes la congresista Pérez Tello quiere decir. Gracias, presidente. Sí, con el ánimo de buscar un texto que pudiera superar estas dificultades, aclarar algunas cosas. Si bien es cierto, yo he señalado y me ratifico que hay entidades que debieran de cumplir ya ese rol, INDEPA lo que hace es llevar un cuadro estadística y la ley de consulta previa lo que hace es establecer una base de datos. Si ese registro unificado o archivo unificado lo que va a hacer es tener toda la información por duplicado que administran con sus propios recursos UNARP y los organismos regionales vinculados a agricultura, entonces no hay problema, en la medida en que eso se redacte con esa claridad. En ese sentido, presidente, fue la observación del Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura no tuvo una opinión desfavorable, en realidad, pero sí manifestó su preocupación respecto a eso que habíamos señalado. Dice textualmente: en ese sentido, se recomienda solicitar opinión técnica a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos para determinar si existiría conflicto respecto de las funciones del referido libro. Es decir, habría que aclarar en este proyecto que no hay confusión con las funciones del libro que Registros administra y que es simplemente una base de datos. Lo otro, presidente, que me parece también importante señalar es que se trata de que sea un archivo digitalizado para que se pueda trasladar la información sin costo. Y eso es algo que hay que tomar en cuenta para que no genere gasto público y pueda ser aprobado por el Ejecutivo. Si esos dos supuestos están incorporados, presidente, yo creo que el objetivo de la norma es interesante y podría facilitar a las comunidades acceso a la información que requieren para garantizar sus derechos. Gracias, presidente. Me pide una interrupción el congresista
Si me autoriza, presidente. Claro que sí, congresista Belaunde. Dentro del espíritu constructivo que acaba de manifestar la congresista Marisol Pérez Tello, en el artículo 2, cuando se dice la mencionada información será transferida de las regiones, direcciones regionales de agricultura de los gobiernos regionales y la SUNARP al Ministerio de Cultura. La transferencia implica casi un cese de actividades. Yo me permitiría hacer un pequeño cambio de palabra. Entonces, en lugar de decir será transferida, será proporcionada, porque al proporcionar o será suministrada, no estamos ya hablando de una transferencia de funciones, sino meramente de una proporción de información. Entonces, esa sería la corrección gramatical que yo me permitiría sugerir a quienes son los autores de este proyecto. Será proporcionada o será suministrada por las y el resto igual. Muchas gracias, presidente. Bien, congresista Pérez Tello. Me pide una interrupción el congresista Angulo, presidente. Congresista Angulo. Para ser breve, señor presidente, gracias, congresista. Para decirles que los españoles diferenciaban bastante bien lo que significa un registro histórico o un archivo histórico de un registro real, de un registro público. Y lo que se trata de hacer, y por eso felicito al compatriota Nayab, es obtener un registro histórico, un archivo histórico de comunidades nativas. Y cuando hablamos nosotros de transferir, estamos hablando de transferir información, no estamos hablando de transferir documentación. Entonces, esta es la diferencia. Podemos poner también obtener información y no diferíamos más este tema si no consideremos simplemente que esta información va a nutrir este archivo general. Yo pediría, perdón, pero es yo estoy interrumpiendo. O sea, lo que diría, señor presidente, que quede como está el texto, porque habla de información, y que se considere, me parece genial que se haga, que el Ministerio de Cultura sea el ministerio encargado de registrar, de administrar este tipo de archivos. Gracias, señor presidente. Muy bien, congresista Pérez Tello. La tercera. Me solicita el congresista, si usted lo tiene bien, presidente, yo ya he concedido. Excepcionalmente, congresista Otárola. Sí, presidente, tengo una propuesta de texto y le voy a leer brevemente. Artículo 1, objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto establecer el archivo administrativo unificado de constitución y propiedad, no de inscripción y titulación, de las comunidades nativas a nivel nacional, así como atender los requerimientos de información respecto a las mismas. Artículo 2. Constituyase el archivo administrativo unificado de las comunidades nativas, cuya finalidad es consolidar la información de las comunidades nativas inscritas y tituladas. La mencionada información será comunicada por las direcciones regionales de agricultura, los gobiernos regionales y la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. Y finalmente el 3 lo mantenemos igual, y el 4, encárguese al Ministerio de Cultura la elaboración del archivo unificado de constitución y propiedad de las comunidades nativas. Por lo demás, presidente, creo que con eso salvamos las discrepancias que podrían haber con los registros jurídicos. Gracias, presidente. Muy bien, congresista Pérez Tello. Sí, presidente, solo para señalar que mi bancada, hechas estas precisiones respecto al término proporcionar o comunicar, lo que el presidente
de la comisión tenga a bien aclarar en el proyecto, nosotros lo respaldaríamos, señalando sí lo siguiente a manera de recomendación, presidente, y es que en el artículo 3 se señala que las autoridades y personas naturales o jurídicas tienen acceso directo al archivo unificado de forma gratuita. Es interesante que esto se mantenga porque los pueblos indígenas ciertamente la dificultad que encuentran es en llegar a Lima y conseguir la información, pero para ello, presidente, esto debiera estar en línea, de manera que el traslado a Lima, el solo traslado a Lima para hacer el pedido de información pueda ser reemplazado por la tecnología que nos hace bien a todos y a la que nuestros pueblos indígenas, de la cual no están ausentes. Sin embargo, la dificultad que ellos tienen es acceder a esa información y a partir de eso hacer que se garanticen sus derechos. Aprovecho, presidente, para volver a indicar que se necesita presupuesto para terminar con la titulación y la demarcación pendiente, para tener posibilidad de hacer el catastro que se necesita y que es un requerimiento de nuestros pueblos y una responsabilidad de todos nosotros. Gracias, presidente. Bien, finalmente, congresista Nayab. Gracias, presidente. Y agradezco a todos los colegas congresistas que han aportado tantas cosas para mejorar este proyecto de ley. Yo no quisiera que por cuestiones semánticas nos entrabáramos y evitáramos sacar una ley que por tanto tiempo los pueblos indígenas hemos estado esperando. Por eso agradezco el aporte de cada congresista para mejorar este proyecto de ley. Vamos a hacer los cambios. He escuchado las sugerencias de todos los congresistas que han participado y por lo tanto, señor presidente, yo solicito un cuarto intermedio para poder completar la información que necesito para el texto sustitutorio. Muchas gracias, señor presidente. Bien, se abre un cuarto intermedio. Señor presidente, pasamos al siguiente punto. De la Comisión de Educación, proyecto de ley 142, se propone proteger la economía familiar respecto del pago de pensiones en institutos, escuelas superiores, universidades y escuelas de posgrado públicas y privadas. En la sesión plenaria del 19 de abril de 2012 se inició el debate del proyecto de ley 142 que protege la economía familiar respecto al pago de pensiones en institutos, escuelas superiores, universidades y escuelas de posgrados públicas y privadas, pasándose a un cuarto intermedio. Vencido el cuarto intermedio, tiene la palabra el congresista Mora Ceballos, presidente de la Comisión de Educación, para que exponga el texto sustitutorio presentado el 3 de mayo del 2012 a las 19:51 horas. Señor presidente, buenas noches. La Comisión de Educación, Juventud y Deporte se pronunció favorablemente sobre esta iniciativa que proponía garantizar el derecho fundamental a la educación universitaria sin condicionamiento, presentada por el Grupo Parlamentario de Gana Perú, a iniciativa del congresista Roberto Angulo Álvarez y otros señores congresistas. Mediante dictamen del 14 de diciembre del 2011, cuyo texto sustitutorio propuso la Ley de Protección a la Economía Familiar respecto al pago de las pensiones en institutos, escuelas superiores, universidades y escuelas de posgrado privadas. Como todos recordarán, este dictamen fue debatido y pasó a un cuarto intermedio para consensuar un texto sustitutorio. Y en efecto, con fecha 3 de mayo del 2012, el presidente de la comisión dictaminadora propuso un nuevo texto sustitutorio que quedó al voto. El espíritu de esta iniciativa es garantizar el derecho de los estudiantes de institutos, escuelas superiores, universidades y escuelas de posgrado públicas y privadas, para que continúen sin interrupciones su formación profesional, que no se condicione la asistencia a clases y evaluación de los alumnos
al pago de pensiones de estudios durante el correspondiente ciclo lectivo. Se precisa que ante la falta de pago de pensiones, estas instituciones educativas podrían retener el reporte de notas, constancias y certificados, siempre que se haya informado al usuario de este procedimiento en el momento de la matrícula. Asimismo, se prohíbe condicionar la evaluación a alumnos deportistas calificados de alto nivel, debidamente acreditados, a la asistencia presencial a clases que sean simultáneas con horas de entrenamiento o eventos deportivos, no solamente en las universidades, sino también en institutos, escuelas superiores, escuelas de posgrado, públicas y privadas. De la misma manera, se prohíbe prácticas intimidatorias que afecten el derecho fundamental de acceso a una educación superior. Por último, se dispone la aplicación de sanciones administrativas a cargo del INDECOPI a las instituciones educativas previstas en la presente norma que incumplan con lo dispuesto en esta, sin perjuicio de otras sanciones que puedan aplicarse conforme a ley. La propuesta tiene como antecedente la Ley 26549, Ley de los Centros Educativos Privados, del 30 de noviembre del 95, modificada por Ley número 27665, Ley de Protección a la Economía Familiar, respecto al pago de pensiones en centros y programas educativos privados, del 8 de febrero del 2002. Estas normas se refieren solamente a los centros educativos privados de educación inicial, primaria y educación superior no universitaria. En consecuencia, la norma hace extensivos estos derechos a los estudiantes de educación superior universitaria, institutos, escuelas superiores y de posgrado públicas y privadas, prohibiendo taxativamente el uso de prácticas intimidatorias que les afecten para equiparar con los derechos de los estudiantes del nivel inicial, primaria y secundaria de centros y programas educativos privados y educación superior no universitaria, que ahora gozan de estos derechos por aplicación de la Ley 26549 antes señalada. Por todas estas consideraciones, solicito que se ponga a votación el referido texto sustitutorio. Gracias, presidente. Concluida la exposición, se ofrece la palabra. Tiene la palabra el congresista Angulo. Gracias, señor presidente. Bueno, este proyecto de ley ya está en cuarto intermedio. Ya ha sido consensuado, hemos hablado todos acerca del tema y solamente queda decirles que si estamos de acuerdo y va a beneficiar a los educandos, a la familia, a la sociedad, no va a perjudicar a nadie, pido, señor presidente, que sometamos este dictamen a votación. Muchas gracias. Tiene la palabra la congresista Marta Chávez y luego el congresista Iberico. Presidente, qué desagradable, perdóneme, es escuchar cuando la gente dice voten, voten y pasen a votación. Este es un parlamento donde hay que reflexionar las normas, señor presidente, no por el hecho de que le sea simpática la ley a alguien puede estarse obviando la discusión en un parlamento. Si no, deberíamos entonces